Hola, bienvenidos. Esta es la segunda, en estricto rigor, la segunda mesa de este primer día de nuestro quinto encuentro latinoamericano de investigaciones en artes de la Universidad de las Artes del Ecuador. Nos resulta tremendamente gratificante estar con tres invitados que a mí en particular humanamente me resultan un regalo de la vida. Los he conocido en distintos momentos y creo que ustedes también van a poder disfrutar de aquello que se percibe globalmente y no solamente con la razón, la cabeza o cualquiera de los mecanismos instrumentalizadores de las relaciones. Digo esto porque si bien esta es la mesa más institucional, en el sentido de que está orientada y está dirigida hacia una conversación sobre políticas culturales, es decir, sobre el mundo de lo posible, con todas esas restricciones respecto de lo que ya veníamos hablando en las dos sesiones anteriores, que son dimensiones extremadamente estimulantes desde el punto de vista multisensorial, llenas de imágenes, de colores, de texturas, de pasión, de intensidad expresiva tanto de sus autores como de las propias obras que están involucradas en lo que hacemos en la Universidad de las Artes y lo que hacemos específicamente en estos encuentros de investigación en artes. Yo estoy segura que estos tres invitados sí van a ser parte importante de esta bullencia. No casualmente están involucrados justamente en esta dimensión de hacer posible que exista el arte en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, dicho esto, vamos a primero hacer una brevísima presentación, pero antecediendo las palabras de cada uno de ellos, simplemente para los que no han estado identificando en las redes la programación, tenemos con nosotros, voy a partir por, al revés de las cosas estas así como de urgencia-emergencia, a pesar de la pandemia, voy a partir por la más joven, por una generación que en mi opinión trae toda la potencia de quienes han tenido la sensibilidad de estar capturando aquellos aprendizajes, los buenos y los malos aprendizajes de las generaciones anteriores. Ella es Claudia Santa Ana, es la directora general del Instituto de Cultura de Aguascalientes. Aguascalientes, ella ya nos contará un poquito, pero Aguascalientes es un lugar de México sorprendente por la pureza de su gente, que me da la impresión que tiene todo que ver con la pureza de ese cielo que tienen ustedes y de las aguas, que al parecer son bastante conocidas por esa característica. Pero además Aguascalientes es el lugar, el epicentro de la generación de la producción de locomotoras, ¿no? De esta motor decimonónico de los trenes y del tendido que se generó y que permitió que parte importante, digamos, de ese tremendo país que es México se uniera. En el patrimonio industrial que dejó parte importante de ese centro de producción full industrial, ¿no? Imagínense, locomotoras, fierro, ¿no? Fierro en movimiento. Existe hoy día una Universidad de las Artes y un espacio para las convenciones y libre pensamiento, y Claudia está no solamente muy cercana, digamos, a la gestión de esos espacios increíbles de reconversión patrimonial, sino también de todo lo que se hace en ese territorio que se llama Aguascalientes, que los invito a visitar. Así es que bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y vuelvo a repetir, ella es la más joven de esta generación de gestores culturales latinoamericanos que tenemos el prestigio de tener en la Universidad de las Artes. Sylvie Durán, ministra
biministra, tenemos dos ministros que se han repetido el plato. Eso significa que han sido insoportablemente apasionados, perspicaces, porque para sobrevivir en esas instancias de poder hay que tener múltiples habilidades. Sylvie Durán es la ministra actual de Cultura de Costa Rica, gran amiga, queridísima, divertida. Creo que nos hicimos amigas fundamentalmente porque cada vez que las reuniones a las que teníamos que asistir se ponían un poco aburridas, no dudábamos ni un segundo en hacer alguna observación subversiva, y eso nos hacía más llevadero todo. En esa calidad de una persona extremadamente, ustedes la van a ver y la van a conocer en este breve lapso, pero les recomiendo de verdad aquellos carismas que tienen que ver con la espontaneidad, con la transparencia con la que Sylvie enfrenta este cargo y se repite además en dos gobiernos, no son casuales, ¿no? Entonces, muy biográfica y muy autorreferente la presentación, pero creí que era más importante que decir todos tus cargos y tus estudios y tus grados académicos y demás, ¿no? Yo ya les había advertido que les iba a hacer una presentación más humana que institucional y académica. Y Yuka Ferreira ha sido ministro de Cultura de otro territorio inconmensurable desde muchos aspectos, como es Brasil, pero además Yuka viene del espíritu de época que parió una generación extraordinaria, probablemente la generación que va a anteceder a esta que están haciendo. Y que tiene, por lo tanto, ustedes también lo van a ver, un perfil de identidad que supera cualquier cargo o estudio formal, ¿no? En él está viva la pasión del espíritu de época sesentero, y sus dos periodos como ministro estuvieron antecedidos también de la dirección de cultura de Belo Horizonte y de Sao Paulo, pero también fuera del país tuviste una participación en gestión notable, probablemente, no lo sé, en los exilios o en estas diásporas obligadas de las que nuestro continente ha sido tan testigo, ¿no? Dicho esto, vamos a arrancar, y yo quisiera simplemente comentarles a nuestros escuchas que las políticas culturales en el siglo XXI son una puerta abierta, una oportunidad en el mundo latinoamericano que tiene no pocas riquezas. Entonces, la invitación que yo les he hecho a estos tres colegas es justamente a que podamos situarnos en nuestro territorio con esa riqueza maravillosa. Y se los digo con mucha tranquilidad porque me he dedicado a estudiar los últimos 70 años del recorrido de esto que llamamos las políticas culturales en el mundo euroamericano, y son conceptos muy recientes, no estaban categorizados como tales. No obstante, habían políticas culturales en el siglo XIX, XX, o sea, claramente nuestros territorios fueron fundados desde ahí, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que la frescura, la potencia que fue interrumpida a comienzos de los años 70 en la mayoría de nuestros países, tiene una herencia que debe ser regada nuevamente y revividas muchas de las semillas que fueron sembradas en ese entonces, y que nos permite hoy día pensar que por esta puerta del siglo XXI el protagonismo de América Latina para el mundo puede ser no un tema simplemente, digamos, chauvinista o endogámico, por el contrario, que se instala desde un cosmopolitismo donde la diversidad es la impronta. Entonces vamos a partir, yo les voy a hacer una primera provocación que ellos conocen, pero que pueden contestar en el orden que quieran. ¿Qué factor o variable consideras que es lo más destacado
o lo que más determina la relación entre arte y cultura en América Latina en la actualidad. Nos han hablado algunos autores desde la experiencia de la cultura de que la desigualdad socioeconómica sigue siendo la variable o el factor más determinante. Otros nos hablan del envejecimiento de la población, que en el caso de América Latina también ha llegado, pero en algunos territorios más que en otros. Por ejemplo, Uruguay, Cuba, que son países pequeñitos, han convivido con ese envejecimiento o inversión de la pirámide de edad hace mucho tiempo, y eso evidentemente ha generado unas diferencias sobre la relación arte y cultura que desconocíamos en nuestro continente, pero también se le ha acercado Chile, le continúa Venezuela, Argentina, ¿no? Es también una experiencia, una variable determinante en esa relación. Por supuesto, la presencia indígena, somos el territorio del mundo. América Latina es el territorio más rico en diversidad étnica, tenemos más de 522 pueblos indígenas que están vivos, y la gran mayoría de ellos en el Amazonas, o protegidos gracias a la existencia del Amazonas. Entonces, también es indudable. Las temáticas de género, en fin. Entonces, les abro la palabra en silencio y les reitero, ¿cuál creen ustedes que es hoy día en la relación arte y cultura para esta puerta hacia el siglo XXI la más determinante? Silvi, te veo con cara de ganas de empezar. Tienes que activar tu micrófono. Pues bueno, un poquito en reacción a la forma tan cálida y amistosa de presentarnos de María Paulina y de efectivamente honrar la amistad y la confianza con la que nos hemos podido comunicar siempre alrededor de las inquietudes en materia de política cultural. Esto puede ser un poco específico del caso de Centroamérica y particularmente de Costa Rica. Me parece que el eje territorial es fundamental, y digo que es específico de Costa Rica y Centroamérica porque nosotros tenemos un poquito un rezago con respecto a esta dinámica que mencionaba María Paulina sobre los años 70. Nosotros justo recibimos muchísimos colegas, artistas, intelectuales y demás del sur cuando vinieron los 70. Costa Rica fue un país de acogida y bueno, yo soy teatrera de origen y como siempre digo, para mi generación uno no se podría explicar el teatro y las artes escénicas de nuestro panorama cultural, particularmente en el teatro y la danza, diría, aunque posiblemente es un sesgo de mi propia experiencia, sin lo que nos trajeron colegas de Chile, de Argentina, de Uruguay, que le hicieron pegar un brinco a la escena cultural que teníamos, que era muy incipiente y que realmente se encaminó en una lógica de profesionalización, de formatos de trabajo, etcétera, que fue muy informada por lo que era el teatro independiente entonces y demás. Sin embargo, después de eso, el gran cisma de Centroamérica tiene que ver con los conflictos de la región que duran hasta finales de los años 80. Entonces hay un momento en el que pasan dos cosas. Nosotros estamos a finales de los 80 saliendo del tiempo de conflicto y de guerra hacia la recuperación de la institucionalidad democrática de la región para el conjunto de Centroamérica, y eso pone una agenda por el frente muy fuerte que rezaga la agenda de la cultura. Me acuerdo, para ese tiempo había la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la agenda ambiental, la agenda institucional avanzó mucho, pero la cultura, aunque fue mencionada, no logró avanzar, y en el caso de Costa Rica es uno de los países con una tradición más centralista de América Latina. Entonces eso que pasó por los años 80 y 90, en el que Montevideo le enseñó cosas de política cultural a Uruguay, Buenos Aires, Argentina, Bogotá y Medellín a Colombia, este aprendizaje del sentido de la proximidad no se dio en Costa Rica, y es algo que estamos recuperando ahora hace unos años. Y creo que eso es fundamental porque vincula mucho entonces, por ejemplo, a los grupos indígenas, a los temas afrocaribeños, en el sentido de reconocer esas periferias, en el caso de Costa Rica, que tenemos todo el Valle Central, donde está la capital y digamos donde se funda la República Cafetalera y liberal, hemos construido un país
a espaldas de su diversidad en las costas y en las fronteras. Entonces creo que ese es un punto principal, que lo ha sido en América Latina y que creo que está ahora entrando con más poder en Costa Rica como una agenda muy importante. Y la otra es una suerte de apego que creo yo es excesivo en nuestro sector con respecto a algunas formas de entenderse con el cambio, aún con el cambio crítico. Ya fuera con los medios de comunicación masivos hace unos años, ahora con lo digital y con algunas otras tendencias que están moviendo enormemente los hábitos culturales, tendemos a instalarnos en la resistencia y no en el agendamiento en el cambio. Es decir, a tratar de incidir en cómo ese cambio tiene un color más nuestro, más local, más desde la creatividad y la cultura, sino esencialmente a decir no. Y ahí lo que ha pasado, me parece, es que terminamos traicionando la agenda que hubiéramos querido instalar, porque solo diciendo que no, el cambio no se detiene. Y somos un sector que normalmente tiene un lugar estratégico en la sociedad, pero no necesariamente por eso el músculo de detener ciertas tendencias que afectan absolutamente a nuestra sociedad. Eso podría aportar ahorita. Yuka, ¿te animas? Está peleándose con algo, don Yuka. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Escucha? Sí. Buenas noches para todos, para mis amigas ponentes, para la coordenadora de la mesa. Yo no hablo bien el español, ¿no? Pero me hago entender en mi portuñol. Tudo que eu falar acá vai estar conectado com a experiência brasileira e com nossa participação em la construção de políticas culturais. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela primeira vez em 2003, quando chegamos ao Ministério, Gilberto Gil, ministro, e eu, vice-ministro, secretário executivo, nós não encontramos muita coisa de conceito de políticas culturais. Tinha já, Brasil sempre teve, desde a primeira metade do século passado, sempre teve posições de governo sobre a cultura. Getúlio Vargas, por exemplo, descriminalizou a cultura negra em Brasil, liberou a capoeira, por exemplo, teve uma noção um pouco mais nacional da cultura, e criou o Instituto de Patrimônio, puso aí 2 intelectuais importantes que começaram o trabalho de construção de políticas de memória e patrimônio, pero eram ações aisladas. Fernando Henrique Cardoso é o governo que antecedeu a Lula. Teve um investimento em políticas de financiação da cultura, principalmente através do mecanismo de renúncia fiscal. Pero quando chegamos não tinha muita coisa. E éramos parte de um governo transformador, que pensava no desenvolvimento do país, que pensava em la democratização da sociedade, que tínhamos um compromisso com a preservação ambiental, com as políticas de sustentabilidade, pero nós tivemos que criar as políticas. A criação das políticas em Brasil foi com a participação dos artistas, de los que fazem cultura, da sociedade em geral. Criamos milhares de mecanismos de participação, incluso fomos o primeiro ministério a utilizar a internet como meio de participação em la construção, execução e avaliação das políticas culturais. As 2 coisas principais, eu creio que as 2 coisas principais, seminales, que nos permitiu
construir uma série de políticas e criar um ambiente muito complexo de compromisso do Estado brasileiro, do Estado democrático com a cultura. Primeiro foi a definição qual é o rol do Estado democrático para com o desenvolvimento cultural do país. Isto não estava claro todavia. Os liberales, os neoliberales diziam que quanto mais o Estado se distanciasse da cultura, seria melhor, porque haveria uma tendência atávica de ser autoritário, dirigista, e incluso os recursos, a plata, o pressuposto, era transferido através de mecanismos de renúncia fiscal para que as empresas privadas definissem o que tinha importância para serem financiadas. Nós outros não creíamos assim. Nós outros víamos a cultura como a cultura, a arte, toda a dimensão simbólica como uma dimensão da sociedade. E, portanto, o Estado tinha compromissos de criar o ambiente favorável para o desenvolvimento cultural. Se cria o ambiente favorável, garantizando a liberdade absoluta de expressão e de informação através da financiação, estímulo à produção e criando políticas que enviávamos para o parlamento para uma nova regulação do funcionamento da cultura em Brasil, para evitar distorções como monopólios, como quando não há uma regulação socialmente legítima, o capital tende a monopolizar uma série de processos. Então, tínhamos uma dificuldade de criar e de estimular a participação de novos artistas, da arte e da cultura que tinha relação com os indígenas, que tinha relação com o mundo negro, com o mundo afrodescendente. Então, tivemos que responder a segunda pergunta: como democratizar o acesso à arte e à cultura? Não somente no sentido de fruição, mas também no sentido de expressão cultural. Passamos a valorizar demasiado. Tivemos um trabalho de convencimento da sociedade que o principal traço identitário do Brasil seria sua diversidade. O Brasil é um país de dimensões continentais que habla uma língua. Claro, há muitas línguas indígenas, línguas africanas, mas todos falam português. Então, esse é um elemento identitário, mas haveria a possibilidade de estimular as identidades culturais diversas, não somente as regionais, as grupais, as de matrizes étnicas distintas. Há gente de todo o mundo em Brasil. Há mais libaneses em Brasil que no Líbano. Há uma parte do sul do Brasil que foi colonizada por alemães e italianos. No oeste do Brasil, há 500.000 de gente que vindo de Ucrânia, há todas latino-americanos em São Paulo, são colônias gigantescas, e todos esses migrantes têm contribuição e participam da vida cultural do Brasil, e o Estado tem que reconhecer a diversidade. Não há uma música brasileira, como no passado se queria dizer que a música brasileira é o samba. O samba é a principal, mas temos shot, chachado, baião, carimbó. Há uma quantidade enorme fruto da experiência cultural desse país de dimensões continentais. Então, estimular a diversidade cultural, reconhecer não como um problema, mas como uma riqueza do país, foi muito importante para a afirmação das políticas culturais. E, por último, hacer com que legasse, estou terminando, a todo o país, para toda a gente, os benefícios das políticas culturais.
Fuimos los primeros en Brasil a pedir al Instituto IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz os dados através do censo e de pesquisas específicas. Fuimos os primeiros a pedir os números da cultura em Brasil. E o que vimos foi muito preocupante. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tem um cine, um teatro, uma biblioteca pública. Solamente 13% dos brasileiros iam alguma vez ao cine durante o ano. Livros lidos em Brasil é 1,7 per capita ano. Solamente pouco mais de 5% dos brasileiros entraram em alguma vez em um museu. Ou seja, tínhamos um trabalho de democratização para garantizar o desenvolvimento cultural ao acesso de todos. Además, as dificuldades de se fazer visível com sua cultura, com suas produções artísticas, culturais. Então, esse foi o perfil que tivemos que trabalhar para construir as políticas que pudieran contribuir para o desenvolvimento de Brasil e para a democratização cultural do país. Gracias. Muchas gracias, Yuka. Nos enriquece el panorama con lo que ya nos había mencionado Sylvie. Claudia, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer de verdad a la Universidad de las Artes de Ecuador, al Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes por esta generosa invitación para participar en este 5º Encuentro Internacional de Investigación en Artes, porque sé lo que significa organizar, no de mejor en estas dimensiones, un evento en donde entran tantos componentes y que ahora tantos jóvenes nos escuchan con la responsabilidad que eso implica. El otro día lo comentábamos, ¿verdad? Los jóvenes, los niños y las niñas nos están observando cómo estamos reaccionando en este momento ante una crisis global. Y bueno, pues aquí estamos para hablar para ustedes, compartir nuestra experiencia. Y bueno, pues muy contenta, muy honrada de poder compartir esta mesa, intercambiar ideas con, por supuesto, con Sylvie y con Yuka, que son, y tú, por supuesto, María Paulina, que son verdaderos gestores culturales a quienes mucho admiro. Bueno, pues en México, como ustedes saben, y bueno, prácticamente en la mayoría de los países de Latinoamérica, existe una profunda desigualdad social. Esta condición alcanza los terrenos de la producción y del consumo cultural, por supuesto, empezando por políticas públicas que seguimos arrastrando lamentablemente desde hace décadas, en donde se ha utilizado la cultura como un tema más de tipo accesorio y de una forma de legitimación de los gobiernos en turno. La cultura en México tiene una profunda historia, como ustedes saben, de riqueza patrimonial, cultural y artística también, pero también ha estado marcada por la desigualdad, por la exclusión. Incluso ha habido una tendencia errónea, ahora justo que Yuka mencionaba, cómo democratizar el arte y la cultura, pues yo he visto una tendencia errónea al creer que los programas sectoriales para la cultura deben estar orientados únicamente para atender a las personas con carencias, digamos, de primera necesidad, cuando lo cierto es que la cultura es un derecho humano y por lo tanto un derecho de todas las personas, sin distingo alguno. Este error de perspectiva ha recrudecido la segregación y la exclusión de otros estratos socioeconómicos que, si bien creo que tienen el poder adquisitivo para poder pagar una entrada para el teatro, por decir algo, también requieren atención porque tienen otro tipo de necesidades igualmente importantes y deben de ser incluidas en el diseño de políticas públicas que permitan que las diversas realidades sociales dialoguen, se encuentren, se reconozcan en condiciones de igualdad de oportunidades para estimular la creación e incentivar el consumo de los servicios culturales. Esta es una política que hemos desarrollado en Aguascalientes. Al principio, naturalmente, fue cuestionada. ¿Cómo es posible que la Orquesta Sinfónica vaya a tocar a un colegio particular? ¿Cómo es posible que estén llevando programas de fomento a la lectura al colegio tal y a la escuela particular tal o a la universidad tal? ¿Y por qué no? Si también tienen derecho a la cultura.
En todo caso, favorecer programas y proyectos en donde, insisto, interactúen estas realidades sociales, porque eventualmente hay jóvenes que en este momento están estudiando, que tienen estas oportunidades favorables pero que de alguna manera no se han sentido invitados a ser parte de la vida cultural en este caso, del Estado o de su país. Me parece, por lo tanto, imperante que todos los sectores compartan espacios, como dije, de reconocimiento y de diálogo que permitan, en todo caso, estimular el trabajo creativo, la empatía, la solidaridad y, por supuesto, un trabajo comunitario a través de el lenguaje universal, que en este caso sería el arte. Y de esa manera contribuir a transformar la realidad social. Yo creo que es muy importante por eso este debate o esta manera de compartir estas reflexiones, porque en este momento los que estamos en esta mesa y los que nos están escuchando, todos y todas, cada uno de los que estamos aquí, estamos siendo testigos de fenómenos socioculturales que están marcándose por esta crisis derivada de la emergencia sanitaria global o mundial y todo lo que está trastocando. Yo creo que otro factor muy importante que hemos considerado en las políticas públicas de Aguascalientes, por cierto, como bien lo dice Paulina, es un estado de los estados más pequeños de la República Mexicana, para que ustedes orienten más o menos, situado justo al centro, en el corazón de nuestro país, con una extensión pequeña, son 11 municipios, efectivamente con una serie de elementos que más tarde, si da tiempo, voy a comentar, que le hacen ser un referente en materia de políticas públicas a nivel nacional. Y bueno, pues justamente lo que hemos visto también es la necesidad imperante de poder incluir a los jóvenes de manera necesaria y justa en las políticas públicas y en los procesos de aprendizaje, en los procesos y en los mecanismos también para implementar los diversos programas y proyectos, porque los jóvenes, y esto ya lo sabíamos antes incluso de que llegara la pandemia, están enfrentando desigualdades, cambios, desequilibrios sociales, políticos, tecnológicos, aunque claramente nosotros estamos un poco más en desventaja que ellos, y por supuesto medioambientales muy drásticos que los lleva a enfrentar digamos, transiciones de aprendizaje y de adaptación mucho más complejos que los que nos tocó a nosotros en estas generaciones que en este momento estamos aquí representadas, y que eso les llevará hacia su vida laboral y hacia la adultez en condiciones que tendrán que enfrentar. Su personalidad de los jóvenes me parece que está siendo definida por factores que generan formas de vida también más individuales, aunque la tecnología los una y sus preocupaciones y sus convicciones estén definidas y enteramente marcadas por un interés, digamos, colectivo. Hay una paradoja en eso también. Y bueno, esta nueva crisis ahora de emergencia, de salud mundial, pone de relieve en México, en mi país, las consecuencias de una profunda falta de inclusión estructural que presenta escenarios futuros, que presenta ahora escenarios futuros de precariedad y de inseguridad. Estudios recientes, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, advierten, particularmente para la COVID-19, advierten no solo la pérdida de empleos entre los jóvenes, con el indicador de que 1 de cada 6 de ellos han perdido ya en este momento su trabajo, sino que además hay otro componente a partir de la pregunta que nos hacías, Paulina. El mayor porcentaje de mujeres jóvenes serán mujeres afectadas, impactando sensiblemente en un tema de equidad para la formación profesional y el acceso a la cultura. Yo creo que esto nos lleva a analizar de manera urgente qué medidas y acciones inmediatas y bien estructuradas podemos crear con nuevos modelos de participación en esquemas más de abajo hacia arriba también, donde se involucren, por supuesto, los esfuerzos comunitarios que brinden mejores oportunidades de educación y de trabajo. Y me parece que debemos entonces invertir en la creatividad, como ya se dijo en un inicio, en fomentar
la formación de pensamiento crítico, en fomentar la imaginación constructiva, en el emprendimiento de las y los jóvenes que les permita afrontar la crisis económica que se avecina. Según la Organización Mundial de la Salud, América Latina es el actual epicentro del COVID-19, donde la cultura y los jóvenes han sido el sector y la población más golpeados durante la contingencia sanitaria. Tangible, como ya dije, en la pérdida de empleos, en el trabajo informal y en la falta de seguridad social. En México, para que se den una idea, hay 15.5 millones de trabajadores menores de 29 años y se enfrentan todos ellos, a una situación de precariedad en la que ya de por sí estaba marcado, lamentablemente, el sector de la cultura en México cada vez más, y esto resulta triste, lastimoso y paradójico en tanto la riqueza cultural que tenemos. En fin, que yo creo que es conveniente recordar las palabras del escritor mexicano Carlos Monsiváis, a quien seguramente algunos de ustedes conocen, quien decía que después de una tragedia como la que ahora estamos viviendo, decía, no hay solución sin la construcción del nosotros en plural. Ese nosotros que surge de la conciencia colectiva, construida, como ya dije, con empatía, con solidaridad, con inteligencia, con creatividad, con compasión también, porque a veces nos falta entendernos mejor, entender mejor al otro, a la otredad. Y en ese sentido, bueno, pues la cultura y el arte van más allá de las instituciones oficiales, y eso ya lo sabemos, y en una sociedad vital y saludable deben de generarse, se generan en general de manera natural, espontánea, y no necesitan más que de condiciones y acompañamiento institucional para poderlo lograr. Lo que me parece que necesitamos es una nueva forma de gestión cultural, políticas públicas que incluyan al otro, que nos permitan estrechar los lazos entre el arte y la cultura y otros sectores también. Es decir, que la cultura se salga de su ámbito de expertise y de competencia y salga a buscar cuáles son las necesidades de otros sectores, el económico, el turístico, el educativo, el de la salud, porque me parece que ahí hay ventanas de gestión cultural muy valiosas que podríamos estarles dando lectura y ahí poder también diseñar políticas públicas incluyentes. ¡Uf! Ha sido una tormenta de ideas maravillosas. Yo voy a hacer rápidamente un reconto, recoger la red y les devuelvo la palabra. Creo que Sylvie muy modestamente pone dos de las 1000 cosas que creo que nos puede mostrar desde Costa Rica, pero dos cosas que a mí me parece que anteceden el escenario actual, y es como la experiencia de las diásporas y de esta especie de retroalimentación donde escenarios negativos pudieron a la vez tener también resultados positivos. De hecho, comentábamos con Yuka en un webinar anterior que teníamos en común, por ejemplo, a Rui Mauro Marini como parte de esas diásporas maravillosas donde uno dice, lamento mucho que haya sido de esa manera, sin embargo, qué maravilla haber tenido el privilegio de poder conocer. Y América Latina está marcado por ese recorrido donde el nomadismo, voluntario o involuntario, hoy día cobra más vigencia que nunca. O sea, hoy día, en este minuto, las fronteras o el derrumbe de las fronteras nacionales constituye una realidad que ya no es neoyorquina, parisina, ¿no? O sea, el cosmopolitismo de la diferencia lo vivimos, o Sao Paulina, si se quiere, ¿no? Lo vivimos hoy día en todos nuestros países porque no están pudiendo, o política o económicamente, o por la razón que sea, sostener a sus propias poblaciones. Entonces, lo primero que ha planteado Sylvie ha sido que, de alguna manera, el modelamiento de las políticas culturales se vieron de alguna manera alimentadas, enriquecidas o diversificadas, profesionalizadas, etcétera, producto de esa migración obligada. También tocaste algo que a mí me parece que
comentamos en un preámbulo, que es el tema de las escalas con las que se piensan las políticas culturales. Pero esbozás, porque hablaste del territorio, y ahora también Claudia comenta un poco, los tres hablaron del territorio, de las características de cómo los territorios marcan una u otra política cultural. Pero lo que me pareció interesante, Silvia, es que señalaste algo que yo pasé de largo, y que es que evidentemente México y Brasil son estos grandes países que no podrían no ser con sistemas políticos federales, ¿no es cierto? O sea, y eso modifica completamente el diseño de una política replicable de un país centralista como Costa Rica o como Ecuador o como Chile, aunque Ecuador tiene estos dos polos, digamos, que son Guayaquil y Quito. Entonces me pareció interesante que hayas mencionado esto de la... Y de todo lo que nos regaló Yuka, a mí me parece que me encantaría que en las siguientes dos vueltas pudiésemos profundizar un poco los mecanismos de participación, porque creo que también dialogan fuertemente con lo que con el ametrallamiento de ideas provocativas de Claudia. Nos pone un montón de desafíos, Claudia, y creo que en la experiencia tuya, Yuka, el tema de la participación, en escala menor, lo que conozco de otros países latinoamericanos, pero creo que Brasil sí tiene un gran acierto en ese tempranamente, claro, con un ministro de Cultura como Gilberto Gil, que se autodenomina el hacker de la cultura y se apodera de las redes sociales digitales, digamos, para hacer posible esa proximidad de participación en el diseño de las políticas, y obviamente lo mundialmente conocidos que son los puntos de cultura. Me parece que debieras detenerte un poquito más en eso, contarnos un poquito más a nuestros auditores, porque yo considero que son del tipo de experiencias que no pueden estar ausentes en ninguna de los diseños de política que pretendemos que sean sostenibles, ¿no? Que queden como experiencia ciudadana, que no dependan, que no tengan una dependencia de continuidad en las instituciones, sino que tengan esa capacidad de autoconvocatoria, de mecanismos, de herramientas y de experiencia de saber hacer, de saber diseñar para saber hacer, ¿no? Entonces me pareció que los mecanismos de participación son fundamentales, cosmopolitismo, por supuesto, pero lo segundo que rescaté de las muchas cosas que nos dijiste, que también me gustaría recuperar porque hacen diálogo entre los tres. Esta frase que circula hoy día tan fuertemente de las inteligencias cibernéticas, las distintas denominaciones que tienen el tema de la metadata, ¿no? Se dice algo así como, si la data es el nuevo petróleo, entonces los datos, ¿no? La metadata es el nuevo petróleo. Entonces las casas, las ciudades, y yo agregaría cuerpos, son el nuevo Texas, ¿no? Esta metáfora, digamos, de que hoy día la información constituye un núcleo de poder sustantivo en el éxito del diseño, el diagnóstico, la elaboración y la implementación de políticas culturales. Eso no era común en las políticas culturales. Suponíamos que aquella experiencia de un buen gestor o de un buen ministro, o de un buen secretario de cultura o de un, en fin, ¿no? La vasta experiencia o la densidad cultural de ese sujeto era suficiente. Hoy día casi nadie piensa en política cultural si no tiene datos. Entonces tú mencionaste todo este avance que significó la alianza con el IPJE brasileño, y que evidentemente modifica completamente la lógica del diseño, de la continuidad, del monitoreo, incluso de la supervisión ciudadana del compromiso político, ¿no? Cuando un
cuando hay un programa de acción que tiene la posibilidad de ser monitoreado, ahí nuevamente el tema de la data pasa a ser un instrumento. Entonces, en el caso de Yucca, yo le pediría que si puede volver a tocarlo, me encantaría. Es una herramienta de profesionalización de la gestión cultural contemporánea. Y de las muchas provocaciones de Claudia que me encantaron, por suerte estamos grabando, entonces vamos a poder revisitarlas. A mí me parece que ella plantea varias paradojas que se actualizan desde una mirada que, claro, tiene que ver con que ella es la más joven, ¿no? Es la que tiene de alguna manera el puente de las problemáticas inmediatas, ¿no? Que están aquí. Y entonces la precariedad y la inseguridad yo te la devuelvo en el sentido siguiente. Hemos convivido como sector cultural siempre con esa precariedad e inseguridad. Nuestros trabajadores han sido, y yo lo decía, creo que no sé si en el webinar con Yucca, somos verdaderas cucarachas atómicas, o sea, somos de una resistencia, de una resiliencia impresionante. Y tiene que ver con esa larga experiencia. O sea, podríamos hacer listas y listas de las formas en que los literatos han sobrevivido, los artistas visuales del grabado, los músicos en la calle, o sea, todos tienen poliempleos, nadie tiene un solo empleo, todos somos polivalentes, tenemos 2, 3, 4 oficios, somos multilingües, hablamos, en fin, ¿no? Entonces, esa precariedad e inseguridad, si bien es impresionantemente devastadora, sobre todo con estos dos sectores sociales que tú mencionaste, los jóvenes y las mujeres, hay una cierta experiencia en el sector que a mí me parece que también es importante ponerla como un activo de esa capacidad constructiva que decías tú de poder compartir la preocupación por la crisis devastadora económica que se viene y que donde yo al revés creo que nuestro sector puede hacer un aporte con más capacidad de flexibilidad, de creatividad, de propuestas, digamos, innovadoras, intersectoriales, que es lo segundo que me parece fundamental que dijiste, ¿no? Cómo nuestros jóvenes artistas o gestores culturales identifican en el diálogo con otros sectores de la economía espacios de inserción donde lo propio de lo sensible, de lo simbólico, de lo sígnico, pasa a ser un valor agregado irrefutable. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo tejemos ese vínculo intersectorial? Entonces, les doy una vuelta más de opiniones donde, si ustedes lo desean, pueden entrelazar con esto, que era una pregunta posible, cómo los gestores, la gestión cultural encabezada por mujeres, le pone un estilo de conducción distinto, permite ciertas capacidades, repito, de resistencias, de resiliencia, que son muy propias de lo femenino también en este grupo social, sin duda el grupo social más exitoso del siglo XX. O sea, si hay un actor social en el siglo XX poderoso, son las mujeres. Entonces, más que verlas como sectores víctimas, digamos, yo los invito también a hacer esta reflexión sobre esta importante participación de líderes, mujeres que estamos viendo que surgen en todos los sectores, no solo en cultura, pero también en el ámbito de lo político público, en el espacio público político, como diría Habermas. Bien, tienen la palabra. Sylvie, ¿te parece? Estás hace mucho rato en silencio y fuiste muy generosa adelante, hablaste cortito. Voy a tratar de ir hilando un poquito de cosas que me vienen a la cabeza según lo que oí de los compañeros y de este encuadre que haces. Tal vez primero que tiene que ver con el territorio y justo la escala, ¿verdad?
Tenemos muchos años de un diálogo, creo que muy activo, en el entorno iberoamericano, digamos, a veces con la Unión Europea también, es decir, en la OEA, en todos estos espacios donde compartimos y hacemos cooperación entre países, y que a menudo han tenido su correlato desde las organizaciones de sociedad civil y las redes, digamos, menos institucionales. Y yo siempre he echado de menos que el tema de la escala no ha estado suficientemente puesto en la mesa, y que parte de nuestros desafíos tienen que ver con cómo se relacionan, y creo que tiene esto que ver con la resiliencia y la diversidad de modos en los que en la cultura resolvemos. Y es que no hay una economía creativa y cultural, sino muchas. Es un sector que tiene ahora más claro desde que justo la conversación sobre economía cultural y creativa se ha puesto muy por el frente, economías de mercado, economías comunitarias y de lo social solidario, le decimos en Costa Rica, es decir, el movimiento asociativo y demás, que en nuestros países tiene una impronta distinta al non-profit americano, ¿verdad? Que justo no en todos los países tiene todavía este tipo de instrumento que nos planteaba Yuka al inicio, que son los incentivos fiscales, ¿verdad? O los retornos fiscales. Por ejemplo, en Costa Rica seguimos sin tenerlos, y ese es uno de los grandes vacíos de nuestra política pública, de cómo se la instrumentaliza, porque finalmente una cosa que a menudo me parece es que hemos invertido una enorme cantidad de tiempo en hacer toda la discusión paradigmática, que es algo muy importante, pero de ese encuadre, que luego el diálogo es tan diverso en términos de los perfiles de los actores de la cultura, desde académicos súper sofisticados, gente en el mundo digital, portadores tradicionales de la cultura, a menudo todavía en culturas orales que no tienen demasiada escolarización, por ejemplo, todo ese universo de riqueza cultural, de saberes, de formas de desarrollo cognitivo, por ejemplo, que es parte de lo que nosotros somos como los grandes portadores, de esa construcción entre lo oral, lo sensible en el cuerpo, lo lectoescrito y toda esta racionalidad más cortical y racionalista, digamos, más lo digital y lo audiovisual. Es decir, si hay un entorno productivo donde todo esto está junto, es en el nuestro, ¿no? Cómo ahí bajamos discusiones que a veces son hechas en unos metalenguajes que realmente, si uno no forma parte de ciertas disciplinas, no les lleve el apunte, cuando lo que querés es democratizar y poner en valor ese diálogo de saberes. Y creo que ahí tenemos una gran tarea en dos sentidos. Uno, ser más justos con la manera en que se conceptualiza para que sea patrimonio común esa conversación, y eso no siempre se logra. A menudo se busca lo contrario porque prestigia ser dueño de los metalenguajes, de las disciplinas y de la dificultad en el discurso, por ejemplo, pero también en cómo de esos grandes debates a menudo muy sofisticados, cómo lo operacionalizas, cómo lo bajas de las grandes declaraciones. Yo esto lo discuto mucho ahora que estoy en la gestión, pero desde antes, cuando hacía gestión cultural, desde el sector independiente y las ONGs y demás, pues uno incluso hay un momento en que todo el manejo de este metalenguaje tenía que ver con poder ubicarte con la cooperación, porque de pronto cultura y desarrollo, porque después los ODS o como incluso esos grandes discursos que se ponen prácticamente de moda. Y si no hablas en ese metalenguaje, en ese idioma, no puedes operar, lo que no es muy justo en términos de que puede terminar siendo muy utilitario con respecto a cómo ascribimos a esos marcos de valores, ¿verdad? Pero también después eso, por ejemplo, la institucionalidad, que por algo se llama así, instituyente, se trata de que consolidemos estructuras que puedan permanecer en el tiempo. ¿Cómo haces para que bajen y cambien esa institucionalidad? Que en los presupuestos se expresen efectivamente. Por ejemplo, este tema de a quién le queremos dar acceso, dónde queremos llegar que no hemos llegado, ¿verdad? Si seguimos haciendo, por ejemplo, extensión cultural, ¿para qué públicos? De manera que se sustenten esas economías que no terminé antes de listar, economías del mercado, estas economías de lo comunitario, de lo social solidario, mixtas, porque las hay a menudo, y las economías del cuidado, que son enormes en el sector cultura. ¿Cuántas cosas se hacen porque sí? Porque la gente tiene un apego y un arraigo y una vocación de darle continuidad a sus prácticas, a sus prácticas heredadas, a lo que de su territorio y de su comunidad le hace sentido. Y eso posiblemente es enorme a la par de lo otro.
Yo siempre pongo ejemplo que si una mamá, si a la mamá para que le cante al bebé, tendría que el bebé venir con dinero para pasarle a la rocola, nadie le cantaría. O sea, ese trabajo del cuido, así como es una economía invisible, pero enorme, lo es en la cultura. Y entonces parte del problema es cómo sustentamos todas esas aspiraciones que tenemos, que no son pocas, ¿verdad? Y ahí, un poquito conectando con esta diversidad de tareas y de esfuerzo porque convivan los distintos grupos socioeconómicos, étnicos, toda esta pluralidad que tenemos. ¿En qué espacios? ¿Cómo habilitamos eso? Yo tengo un presupuesto acotado para hacer girar a la orquesta, para dar mis puntos de cultura, para cualquiera de mis programas tengo un presupuesto supremamente acotado a la par de la demanda y a la par de lo que un país, Costa Rica en particular, ha invertido por décadas ya en formación artística, por ejemplo, de nivel universitario, que no es tan regular en nuestro entorno, de muchísima calidad. Tenemos artistas que se exportan, van a bailar, ¿cómo se llama?, contemporáneo en Alemania, ¿verdad?, que se colocan en el mundo, o hacemos producción de animación digital en una escala pequeña, en el sentido de que son unas pocas empresas, pero que logran colocarse con mucha competitividad. ¿Cómo hago para distribuir eso de la manera más estratégica? El tema del acceso, digamos, hay por un lado esta vocación de derechos culturales que es démosle acceso a todos. ¿Cómo es eso en los otros sectores? Yo siempre digo, para casi todos los otros sectores el abordaje de derechos es más bien minimalista que maximalista. Es decir, hemos ido construyendo tener acceso a la educación primaria, tener acceso después a la educación secundaria y después a la educación tal. Ahora estamos trabajando en prácticamente todos los países en el tema de la estimulación temprana, porque en los primeros 3 años se juega, ¿verdad?, un montón, digamos, si ya ahí no tuviste ni la nutrición suficiente, ni el estímulo suficiente, ya entras perdiendo, ¿verdad? Pero todo eso ha sido como por bloques construido. Parte del diálogo que a menudo tenemos con nuestros sectores tiene que ver con que la demanda es maximalista. Debemos suplir de una vez todo, ¿verdad? La inversión en la producción, la inversión en la distribución, la inversión en la comercialización, en la exportación y tal. Y uno dice, ¿cómo construir los bloques? Porque así ha sido en todas partes. Digamos, en medios más desarrollados en los que, digamos, la política pública se ha estructurado más sólidamente. En el caso de Costa Rica tenemos un ministerio de muchísimos años, una institucionalidad fuerte, pero tenemos el primer Plan Decenal de Cultura 40 años después de cuando inició el ministerio, y eso evidencia muchas debilidades de cómo se ha sumado, pensado y construido un aparato sólido. Pues justamente, ¿cómo elegimos qué hacer primero? ¿Cómo elegimos tocar, como decía Acupuntura, don Gilberto Gil, ¿verdad? ¿Dónde tocamos que estratégicamente en todo ese sistema complejo activemos lo más, cubramos lo más, pero no necesariamente porque de manera directa podemos cubrirlo todo, porque eso es imposible. Entonces, bueno, para ir un poquito cerrando, que no sé si voy hilando con suficiente consistencia, pero en todo caso, justo los países de pequeña escala o de ingresos, bueno, en el caso nuestro de renta media, ahora imaginemos los de menor renta aún, nuestro PIB per cápita, por ejemplo, con respecto al de Uruguay, son como $3,000 de diferencia a favor de Uruguay. Bueno, eso es el inmundo de diferencia en consumo cultural, por ejemplo. ¿Quién va a sustentar lo que hacemos donde tenemos que llegar realmente como acceso con absoluta lógica de gratuidad, porque si no es imposible? ¿Y a cuáles públicos y a cuáles grupos sociales les vamos a pedir no que apoyen, que reconozcan el trabajo cultural como corresponde, que se lo dignifique como corresponde? Y si acaso el imaginario puede ser, si en un país más grande, en México y en Chile y en Colombia, uno es polivalente, porque si no te diversificas, no pagas tus gastos de final de mes, imaginémonos eso en un país pequeño, con un mercado pequeño, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que a donde yo quisiera poner el acento es que necesitamos poner tanta inversión, si no más, yo creo que más, en cómo operacionalizamos, en la ingeniería financiera que le da sustento a la sostenibilidad de la cultura, a la dignificación del trabajo cultural y a la democracia cultural, en el sentido de que entre todos, porque una sociedad se hace el encargo a través de sus tributos, a través de sus instituciones, de darnos a todos el derecho a ser partícipes activos de la cultura, a acceder. Y finalmente ahí nada más quería poner un poquito en
en debate uno de los comentarios que hacía Claudia, en el sentido de cuando decimos que el arte es un lenguaje universal. Preferiría decir que el arte es una dimensión universal, que es la dimensión de lo sensible, de lo estético, de recrear a partir de lo que nuestro entorno de sentidos, de figuraciones y tal, a cada comunidad le da formas de expresión, necesidades de expresión y alfabetos y códigos comunes. Pero lenguajes hay muchísimos. Y parte de lo que aún nos debemos es que no todos esos lenguajes están siendo igualmente acreditados. Todavía hay una gran disputa entre si las bellas artes o las artes contemporáneas reconocidas y legitimadas por la institucionalidad versus las prácticas de base comunitaria, lo que le produce los afectos a la gente en una barriada. Y recuerdo en ese sentido estos estudios que hace ya bastantes años Hugo Achúcar iniciaba sobre las necesidades básicas de consumo cultural, y que parte de la revisión que se hizo es qué es lo que estamos preguntando, porque si a la gente le preguntamos acceso a la cultura, imagina lo que ve en el discurso hegemónico, qué es lo que dicen los otros que es consumo cultural, y no qué es lo que en tu vida es tu consumo sensible, estético, de momentos de encuentro, de momentos de encantamiento con la expresión del otro, con el vínculo de las afectividades, con los lugares de catarsis sensible, de capacidad de atajarse la conmoción de las emociones productos de la vida cotidiana, de que se te muere alguien, de que nace algo y uno se llena de alegría, o como ahora. Hay una colega panameña que a menudo pone esto en valor, como en este tiempo del COVID estamos despidiendo a nuestros muertos, y cuánto trauma va a dejar eso, y cómo nos vamos a curar de esas ausencias de no haber despedido a la gente de cerca porque no la pueden ni tocar, no la pueden ir ni a ver. ¿Dónde va a quedar el drama de eso y con qué cariño y sensibilidad vamos en algún punto a nombrarlo, a lamentarlo cantando, a volver a ritualizar juntos? ¿O cómo? ¿Cuándo va a ser eso y dónde se nos van a quedar cicatrizadas las ausencias y los duelos que no se pudieron hacer en ese idioma común que tenemos, cada quien en su entorno, como allí se haga, para despedir a la gente, por ejemplo, para despedir al familiar que ya no está? Entonces, sí creo, coincido ahí con Claudia, que todos tenemos este universo de lo sensible que compartimos y que cada comunidad expresa a su modo. ¿Qué es eso? En una comunidad indígena remota, en una comunidad que ya está mezclada con la ruralidad. Pienso en casos de Costa Rica, muy claros, y cómo se modifica el mismo ritual cosmogónico en una comunidad que en la otra, y cómo los mestizos meseteños recibimos, admiramos y nos relacionamos con esos patrimonios, por ejemplo, con esas prácticas, y si las logramos realmente entender, ¿verdad? Voy a terminar con un ejemplo. Hace muchos años, cuando me dedicaba a cantar, a mí, pues, en lo que entrenaba la voz, pues me di cuenta que cantar, yo me eduqué en una escuela y un colegio bilingüe, francófono, ¿verdad? Y cantaba distinto en francés que en español, porque uno coloca distinto las vocales y coloca distinto todo el aparato, o sea, el cuerpo se le organiza de otro modo. Y luego con el inglés, y luego para entender el sonido de la salsa, que es abierto así versus el sonido redondo, ¿verdad? Y cubierto de la clase de canto lírico, que era lo que había, por ejemplo. Y pues ahí te das cuenta que primero uno se le coloniza, descoloniza, educa, modela el cuerpo con el ejercicio de canto y sus, ¿cómo se llama? Ejercicios con el profesor, pero también recuerdo que cantaba, entonces una época empecé a cantar un poco espiritual, que como una búsqueda de parte de lo que estaba tratando de mejorar en el uso de la voz y tal, y un colega me molestaba mucho diciendo que estaba cantando en inglés, porque yo venía como el movimiento de la nueva canción y la trova y tal, y era como que cantar en inglés era como ya una enajenación. Y de pronto yo me pregunté, puchi, ¿cuál será mi patrimonio? O sea, aquí en el centro de la ciudad, lo mismo es la nueva canción chilena que lo que oye Víctor Jara, que la música cubana, que, es decir, yo no tengo un canto criollo mío. Y entonces, ¿qué es que está mi voz y mis decisiones estéticas porque me nacen así? De la irracionalidad del corazón, no tienen valor porque no tienen ese tipo de reivindicación identitaria. Si parte de ser una persona de estas urbes tan ya mediatizadas por todo,
es que no es tan claro cuál es tu canción de raíz y cuáles son las canciones que al cuerpo me lo golpean y me le abren alguna cosa. Pero bueno, no, digo una vuelta como sí, pero esto vuelve al territorio. ¿Cuál es nuestra diversidad en el territorio, nuestras especificidades, que son tanto de diversidad cultural como de escala? Y que entonces todo esto de la política tiene que ser tropicalizado a ese tamaño, a esas posibilidades y a cómo se sustenta. Y esta parte material, si no la trabajamos, nos la agendan y lloramos luego porque no logramos agendar nada en la economía y en la inversión pública, porque no hemos hecho la tarea de razonar esto a profundidad con el conocimiento que eso requiere de números, de economía, de proyección, de tal. Súper. Muchas gracias, Yuka. Se puso emocional y femenina la conversación. Vamos. Linda. Voy a empezar de las dos cuestiones que tú has propuesto. Yo no creo que haga una fórmula de construir políticas públicas. Las políticas públicas tienen que responder a la realidad de las demandas y necesidades culturales de la sociedad. Tiene a ver con las tradiciones, con las construcciones anteriores de modelos distintos, tem a ver com os valores, tem a ver com o momento político do país. Por exemplo, Gilberto Gil e eu não poderíamos fazer o que hicimos se não fosse um governo transformador. Nós hicimos parte de um processo político de reconhecimento de direitos sociais, de construção de uma economia que tivesse a possibilidade de redução da desigualdade. Então, nós nos inserimos em um momento muito específico da sociedade brasileira. E tivemos a clareza de que tínhamos que aproveitar de tudo que havia sido construído em governos anteriores, independente da distância ideológica e conceptual, que há muitas coisas boas. Desde Getúlio Vargas, na década de 40, 50, há coisas que foram feitas pelo Estado brasileiro que são positivas e que são necessárias. Nós ligamos a uma fórmula que serviu para nós, pero que não é uma proposição de modelo. Tratávamos a cultura em 3 dimensões. Em sua dimensão simbólica, como uma dimensão da condição humana. Os seres humanos se diferenciam de todos os demais, os mamíferos e todos os outros animais, exatamente por la possibilidade e por la necessidade de simbolização. Hace parte das necessidades humanas. Está aí, em la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial, está aí, os direitos culturais. Pero como nós vivíamos uma carência de los direitos materiais, nunca chegamos hasta aí para valorizar esse item da Carta de los Derechos Humanos. Pero está aí, é um direito humano, não é somente um direito cidadão, é um direito humano. A gente hace cultura, demanda cultura em qualquer condição social. Em las favelas brasileiras, há uma quantidade enorme de grupos culturais, de ações culturais, de projetos culturais, alguns produzidos por la própria comunidade e outras por organizações socioculturais, por universidades, por la Igreja Católica, que teve uma pastoral da cultura, que tinha um rol muito importante de estímulo ao acesso à cultura. Então, essa dimensão simbólica tem que vir para o centro do conceito de construção de uma nação. Não é uma política setorial. Eu me gostava de ser
chiste com o ministro de Transporte. Sempre que havia uma reunião general do governo, eu dizia: como envidio o ministro de Transporte. Seu trabalho é planear, construir e manter as carreteras. E ele mirava para mim e dizia: isto é que tu pensas. Pero a cultura é central, a cultura tem a ver com a educação, a cultura tem a ver com a economia, a cultura tem a ver com o combate à violência, com a calificação das relações sociais. A cultura tem a ver com a construção de uma subjetividade que possibilite o pleno desenvolvimento da condição humana de cada indivíduo. Então, a cultura não é algo separado. Um país se engrandece na medida que tem uma densidade cultural. Então, não é uma política setorial. Em geral, em nossos países, o pressuposto da cultura é muito pequeno, não tem significância, não tem possibilidade de ser, de hecho, de desenvolver, de hecho, as políticas culturais que a sociedade necessita. E, además da falta de plata, há a falta de conceito. Pouca gente sabe que é escultura, essa amplitude da cultura. Muita gente confunde arte e cultura e espetáculo solamente. São coisas que há uma necessidade de aclaração para que nossa sociedade, em sua gana de construir uma democracia sólida, tenha que consolidar a cultura como um eixo real da vida coletiva. A segunda dimensão que nós trabalhamos é como direito. As pessoas têm direito à fruição, direito à expressão, direito de acesso à informação, direito a recursos do Estado, porque nem tudo na cultura é possível de ser monetarizado, nem tudo pode transformar-se em mercancia. Há uma parte grande da cultura que não é possível transformar em mercancia. É uma dimensão simbólica e ponto. É uma satisfação de necessidades subjetivas e ponto, de indivíduos e de coletividade. E a terceira dimensão é a relação da cultura com o desenvolvimento social, com vários aspectos do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento econômico. A economia da cultura, ou a economia do simbólico, a economia... Há vários nomes. A mim não me gusta muito a polêmica em torno dessas coisas. Creio que é uma perda de tempo. Mas esta economia, a economia cultural, tem um potencial, principalmente em nossos países. A América Latina é um dos países mais ricos culturalmente. Tem uma riqueza, uma complexidade de matrizes distintas, afros, indígenas, europeias, crioulas, mestiças, e nunca foi devidamente valorizada por nossos países. É um fruto da colonização, é a não avaliação correta de nossa base cultural complexa e profunda. Pero alguns pensam que, valorizando a economia da cultura sobre as outras dimensões da cultura, está sendo um bom trabalho. Não creio. A economia da cultura é escaudatária das outras duas dimensões. Vou dar um exemplo que me encanta dar. Quando eu era ministro, eu sou de Bahia, uma cidade, Salvador, que 80 e tantos % são negros. Tem uma tradição afro enorme, reproduziram as culturas africanas em Bahia a tal ponto que a principal religiosidade é afro, são as religiões afro-brasileiras que expressam a dimensão religiosa de minha gente. Eu estava no aeroporto de Brasília e havia um encontro aí de entidades negras em Brasília e as madres de santo, as sacerdotisas afro-brasileiras me viram e
vieram em minha direção e me saludaram efusivamente. E depois, uma delas me disse: ministro, tu és um homem sensível e és baiano, nos ajude a que o Departamento de Turismo de Bahia não continue exigindo que cambiemos as fechas das cerimônias religiosas de Yansan, de Xangô, para coincidir com a chegada de turistas. Se nós outros fizermos isso, vamos ser castigados por los orixas e vamos perder a credibilidade com nossa gente. Nós outros mesmos não vamos acreditar em nós outros. Eu quedei profundamente tocado por aquela mensagem, porque, apesar de ser uma dimensão específica da cultura, que é a dimensão religiosa, mas eu creio que vale para toda a cultura. A economia cultural, e o Departamento de Turismo estava interessado nessa dimensão, não pode ultrapassar certos limites que destrua a condição específica, a dimensão simbólica, de valores, de conteúdos, senão é como matar a galinha dos huevos de ouro. Não pode, não somente para a religião, para tudo. Então, a dimensão econômica tem que ter uma mirada que seja caudatária das outras dimensões que são mais fundamentais da cultura. Pero com isto, não estou subestimando nós outros. Quando Lula foi eleito pela primeira vez, Brasil fazia menos de 10 películas ano. O cine brasileiro era muito pequeno. Agora está sendo mais de 150 películas ano. Às vezes se chega cerquita de 200 películas ano. Como isto? Foi uma política de desenvolvimento integrado a dimensão de conteúdo com a dimensão econômica, com a dimensão de financiação. Uma política tem que ter uma harmonização de muitos aspectos. Então, eu digo isso porque não há uma subestimação. Por o contrário, é necessário ter conceitos para que seu trabalho tenha a dimensão de largo prazo e uma dimensão estratégica. A segunda coisa é o seguinte: a tradição da gestão cultural, em Brasil, nós outros chamamos de achismo. Eu creio isto, eu creio aquilo, eu acho que é isto. É necessário os dados, é necessária informação, tanto para as políticas educacionais, como para as políticas culturais, para as políticas sociais em geral. É fundamental ter uma noção de lo que estamos trabalhando, de los números, de como os diversos grupos humanos da sociedade interagem com a cultura. Hicimos isso, depois desse primeiro que eu citei na intervenção passada, hicimos mais 2 estudos. A cultura em Brasil contribui com 6% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, 6%. Eu creio que podemos chegar a 10 se houver uma política de investimento de uma década, por exemplo. E é importante, porque o Brasil é dependente de exportação de commodities agrícolas e minerais. Então, se um país de mais de 200 milhões de habitantes não pode quedar dependendo de uma economia exportadora que não agrega valor, ou o valor que agrega é pequeno. Bem, então, creio que é fundamental a qualificação da gestão cultural. Claro, primeiro ter uma concepção clara da importância da cultura, de los meios que devemos desenvolver para fazer o trabalho cultural e comprometer o Estado democrático com o desenvolvimento cultural da sociedade e com a democratização da cultura, mas é necessário desenvolver tecnicamente a gestão para que nós outros tenhamos, e para isso é necessário interagir com outras dimensões, como a educação, várias outras, saúde.
Nosotros empezamos a interagir com esses outros níveis de governo para dar uma qualidade maior a nosso trabalho. Bem, eu já vou parar aqui, já tenho outras coisas para dizer, mas creio que o melhor é fazer essa conversa com todos. No, ha sido, yo creo que todos te lo vamos a agradecer, porque, por ejemplo, yo con todo lo que he leído sobre los gobiernos culturales de Brasil, nadie me había logrado hacer una síntesis tan potente de estas tres dimensiones que yo creo que dan para una reflexión infinitamente más larga, como bien dices. Así que muchísimas gracias por esa capacidad de transmisión. Y había una pregunta dentro de los auditores que ya la contestaste sin saberla, ¿no? De Fausto Rivera, que te preguntaba justamente que le dieras un ejemplo del uso de la data y le acabas de contestar, así que muchísimas gracias. Claudia, también hay algunas preguntas, pero preferiría que expusieras lo que tienes previsto y si es que hay un espacio, unos minutos más, entonces quizás te leo rapidito. Te preguntan sobre el cine mexicano, si crees que ha dado un sentido identitario mayor a la ciudadanía, pero bueno, te doy libertad para hablar y si hay tiempo le... Muchas gracias. Sí, bueno, pues retomo un poco lo que decía Yuka, me parece que entonces se trata, y más en un momento tan crítico como este, el de visibilizar, Yuka, el valor simbólico de la cultura, pero también el valor económico, que luego se nos olvida eso. Nada más para que tengamos una referencia, jóvenes, ustedes que nos están escuchando, fíjense ustedes, las industrias culturales y creativas en el mundo contribuyen al 7% del PIB mundial. En México se estima que es alrededor del 5%, un poquito más, en donde precisamente se incluye la industria cinematográfica, remarca y, por supuesto, visibiliza todos los valores identitarios de nuestro país. Pero para que ustedes se den una idea, las industrias culturales y creativas generan alrededor de 30 millones de empleos en todo el mundo, empleando a más personas, sobre todo en el rango de edad de 15 a 29 años, más que cualquier otro sector. Entonces, efectivamente, se trata de visibilizar los dos valores, el valor simbólico y el valor económico, porque está muy bien eso de, como dicen, por amor al arte, hay que trabajar. Sí, por supuesto que sí, pero también la otra parte es muy importante. Tiene que comer. Hay que comer. Hay que comer y sobre todo que sean proyectos, sobre todo con esta visión de estas nuevas generaciones, también tienen que ser proyectos no solamente sostenibles, sino sustentables. En esa perspectiva, en donde el medio ambiente y todos estos temas que ahora interesan tanto a las nuevas generaciones y que están muy bien, hay que incluirlos como parte del diseño de las políticas públicas. Lo que yo quería comentar para cerrar es que no olvidemos que en este momento estamos marcados históricamente por una pandemia. Y una pandemia significa en este momento una grieta en nuestra vida. Tenemos que registrarlo, no puede ser que estemos construyendo políticas públicas como añorando una realidad que ya se fue. Muy probablemente no va a volver, no como por lo menos la conocíamos. Nos vamos a enfrentar a nuevos escenarios, a nuevos horizontes. Hay que pensar en eso, en las posibilidades que podemos construir juntos en una narrativa colectiva a partir de la creatividad, la imaginación constructiva y todo esto que decíamos, la capacidad de resiliencia que debemos de tener para salir adelante. La realidad, y es que justo como lo decía María Paulina, la realidad es que la cultura ha demostrado, y no porque tuviera que hacerlo, pero lo ha hecho una vez más, que el poder enorme que tiene para acompañarnos en un estado ahora de alarma sanitaria mundial. La cultura ha estado presente en los momentos de crisis, aun y cuando es uno de los sectores más afectados siempre en todos los temas. Cuando se trata de recortes presupuestales, ¿a quién voltean a ver primero? ¿A cuál de todos los sectores? Siempre es a la cultura. Y sin embargo, en estos meses, jóvenes, ustedes que nos escuchan, la cultura nos ha brindado consuelo, compañía, capacidad de resiliencia, herramientas para una mejor gestión de las emociones también. Somos una sociedad en estos momentos atemorizada, con incertidumbre, afectada en las emociones, y bueno, la verdad es que con la cultura podemos mantener activa la imaginación positiva
y justo lo que decía Yuka, en articularla al desarrollo social tiene que ver también a partir de un momento tan crítico como este. La cultura ha demostrado una vez más su nobleza mediante esfuerzos de la comunidad artística que lo conforma. Desde que inició prácticamente el confinamiento, vimos a seres humanos, incluyéndoles a ustedes, imaginando, creando, acompañando nuestras vidas en momentos de temor e incertidumbre, muchas veces sin retribución alguna, pero es hora también de valorar todos esos esfuerzos y buscar la manera de que sean puestos en valor precisamente estos elementos de medición para ver cuánto aporta también el sector cultural a la economía nacional. La cultura ha sido clave para sobrellevar las crisis y va a ser clave también para sobreponernos a ella. No solamente para sobreponerla, sino cómo nos vamos a sobreponer a ella. Yo creo que es muy importante también que consideren que las cadenas de valor en este momento están rotas. Los ingresos de artistas y emprendedores culturales dependen de las dinámicas de intercambio con el público, de los circuitos, de producción escénica, etcétera, y que además la cultura de manera natural nos congrega. Entonces, significa ahora que también a partir de plataformas digitales, la capacitación, la forma en la que ustedes también organicen y estructuren sus contenidos y sus propuestas artísticas y estéticas para que el resto del mundo pueda acceder a esos contenidos y conocer sus propuestas, va a ser sumamente importante. Rápidamente para comentar, pues el tema de las mujeres que nos habías preguntado, María Paulina, al inicio, pues sabemos que no puede haber un verdadero ejercicio de los derechos humanos sin la participación de las mujeres, con su potencial creativo y la capacidad de gestión de hombres y mujeres, pero incluyendo de manera participativa y equitativa a las mujeres, que hemos encontrado ciertamente muchos obstáculos en el camino para la participación o para acceder a ella, para acceder a la participación de la vida cultural, que nos permita un ejercicio equitativo y pleno de nuestros derechos culturales, de acceder a la cultura y además de contribuir a la vida cultural de nuestras comunidades a través de la gestión cultural. Muchos de ustedes que nos escuchan seguramente serán artistas, otros serán gestores culturales, algunos más se dedicarán precisamente al ejercicio de la función pública. Entonces tienen que aprender a leer todas las posibilidades que existen en la comunidad, las posibilidades que hay, como dije hace un rato, de articularse de manera transversal, pero también horizontal, con políticas públicas que no sean autoritarias, que no sean verticales, sino más bien horizontales, respetuosas, que generen puentes de diálogo y de consenso con otros sectores, el medio ambiente, la salud, que ya mencionó Yuka también, el turismo, la educación, y una clave fundamental en este momento tiene que ser el turismo cultural. En el turismo cultural también encontramos una serie de valores que pueden reactivar gradualmente la economía cultural y poner en valor también las comunidades que son portadoras y transmisoras del patrimonio cultural inmaterial. Ese es un esquema que aquí en Aguascalientes vamos a implementar junto con el apoyo técnico, el acompañamiento técnico de la UNESCO. Precisamente el 15 de agosto ya vamos a empezar con esto. Hemos hecho una serie de conversatorios, estamos haciendo una serie de talleres y también con mucho cuidado y mucho respeto de las comunidades, entendiendo también una cosa que seguramente ustedes están viendo ahora, que es la participación de las mujeres también en estos procesos que tienen que ver con la transmisión de los saberes y del conocimiento en las comunidades portadoras del patrimonio cultural y material. En Aguascalientes estamos viendo un fenómeno, no sé si es en el caso de los países que ahora están aquí representados en esta mesa, las mujeres ahora están participando como danzantes, por ejemplo, en estas expresiones de las fiestas patronales, en las comunidades rurales. Ya no son solamente las que se dedican a arreglar, pues digamos, las prendas, el inventario que portan los danzantes, sino y no son nada más las que hacen también la comida para los danzantes que van a bailar, sino que ahora también participan y también están bailando, aunque bueno, hay otros procesos, porque la verdad es que también se esconde la trenza, se ponen la ropa de los hombres como para que no sean identificadas que son mujeres, pero vamos avanzando poco a poco en ese tema. Y bueno, pues siempre que diseñen políticas públicas, si es que a ustedes les toca hacer esto como gestores culturales,
piensen siempre en la participación incluyente, donde los diferentes sectores, por pequeños que puedan ser, deban de estar bien representados. Las mujeres también, que se valore su esfuerzo, sus aportaciones en la cultura, la ciencia, la educación, etcétera. Y ese es otro punto que, bueno, se va a quedar el tintero. Por favor, incluyan en la vida la ciencia. La ciencia tiene que ser parte fundamental del conocimiento. Y, bueno, pues el arte, de alguna manera, también nos puede ayudar a transmitir de mejor manera la ciencia también. Absolutamente, favorablemente la ciencia cada día nos busca más. Nosotros hemos sido más flojitos en avanzar sobre ellos, en cambio la ciencia está mucho más golpeando las ventanas. Queridos, se nos acabó el tiempo, quedan invitados a la Universidad de las Artes por siempre. Ha sido un caleidoscopio maravilloso de visiones, dejaron todas las ventanas abiertas. Dejó de ser esto de las políticas culturales algo aburrido con ustedes. Se los agradezco de corazón, y a todos los escuchas los invito a que se queden. Nuestra invitación continúa ahora para ver la obra de Federico Valdés, Invisible. Así es que bienvenido a este nuevo formato de Unilia y continuaremos. Muchas gracias a nuestros 3 invitados. Un beso. Muchas gracias. Adiós. A ustedes.